En medio de la ceremonia nupcial en la antigua iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid. Carlos. El novio. Me miró fijamente desde el altar mientras juraba amor eterno a su novia. Y en ese instante, su mano tembló al ajustarse el anillo, revelando un tatuaje oculto que coincidía con el mío, un símbolo de nuestra noche prohibida hace meses. El corazón me latió con fuerza, como si el mundo se detuviera. Y sentí un vértigo que me obligó a salir corriendo al patio exterior, donde el sol de mediodía me cegó. Pero no tanto como la verdad que acababa de golpearme. ¿Cómo podía ser? Yo era el único invitado gay en esa boda. Un amigo distante de la familia de la novia. ¿Y ahora? Ese secreto compartido amenazaba con derrumbar todo. Me llamo Javier. Tengo 28 años y vivo en el bullicioso barrio de Malasaña, donde la vida nocturna me ha permitido explorar mi identidad sin demasiados juicios. Pero esa boda en junio de 2025 me había arrastrado a un mundo conservador que detestaba. La invitación llegó por cortesía de mi prima Elena, la mejor amiga de la novia. Anne. Ven. Javi. Será divertido. Conoces a poca gente, pero es una familia tradicional. Nada de dramas. Me dijo por teléfono. Yo accedí, pensando en desconectar de mi rutina como diseñador gráfico freelance, donde paso horas frente a la pantalla creando campañas para marcas progresistas. Poco sabía que esa decisión me lanzaría a un torbellino emocional. Llegué a la iglesia vestido con un traje gris ajustado, intentando no destacar demasiado. Los invitados, en su mayoría familiares mayores de Ana y Carlos, murmuraban sobre el clima caluroso y el banquete que seguiría en un hotel lujoso en las afueras. Carlos era el novio perfecto, 30 años. Abogado exitoso en un bufete de renombre. Hijo de un empresario conservador de Barcelona. Ana. 27. Maestra de primaria. Irradiaba inocencia con su vestido blanco. Yo me senté en la última fila, observando cómo la ceremonia avanzaba con lecturas bíblicas y votos que sonaban huecos en mis oídos. Fue entonces cuando Carlos giró la cabeza ligeramente hacia mí. Y vi ese tatuaje en su dedo, un pequeño infinito entrelazado con una fecha. La misma que marcaba nuestra aventura en un bar gay de Chueca. Hace 6 meses. Aquella noche había sido impulsiva. Yo estaba solo, bebiendo una copa en El Intruso, un local discreto donde los hombres como yo podíamos ser nosotros mismos. Carlos entró, nervioso, pidiendo una cerveza con acento catalán. Charlamos de todo y nada, del fútbol, de la política, de la presión de las expectativas familiares. Mi padre espera que me case pronto, confesó él, con una sonrisa amarga. Y yo. No sé si eso es lo que quiero. Terminamos en mi apartamento, en un encuentro apasionado pero sin promesas. Al día siguiente, desapareció. Y yo lo di por perdido, asumiendo que era uno de esos hombres curiosos que experimentan y vuelven a su vida hetero. Pero ahora, en la boda, todo cobraba sentido. ¿Era bisexual? ¿Estaba reprimiendo su verdadero yo por miedo al rechazo? Mi mente giraba en espiral mientras fingía que Poucher en el cóctel posterior. Ana se acercó. Radiante, Javier. Gracias por venir. Carlos dice que te conoce de ¿un evento de trabajo? Mentí con una sonrisa, sí. Algo así. Carlos evitó mi mirada durante la recepción, pero sentí su tensión cada vez que nuestras miradas se cruzaban.
Esa noche, en el hotel, recibí un mensaje suyo: tenemos que hablar. Habitación 312. Por favor. Subí las escaleras con el pulso acelerado, debatiendo internamente si era una trampa o una oportunidad. Al abrir la puerta, Carlos estaba solo, con la corbata suelta y una copa en la mano. Javier. No puedo creer que estés aquí, murmuró, cerrando la puerta. Ese tatuaje. Lo hice después de nuestra noche. Fue un error. Pero no lo borré porque me recordaba algo real. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Real? ¿Mientras se casaba con Ana? Le exigí explicaciones. ¿Y qué eres? ¿Carlos? ¿Por qué me buscas ahora? Él se sentó en la cama. Cabeza gacha. Soy gay. Javier. Lo sé desde la universidad. Pero mi familia. Mi padre es homófobo declarado. Si salgo del armario, pierdo todo: el trabajo, la herencia, el respeto. Hablamos durante horas. Él llorando por la presión, yo furioso por su cobardía. Ana no sabe nada. La quiero como amiga. Pero no de esa forma. Me pidió silencio, suplicando: no destruyas esto. Dame tiempo. Salí de esa habitación con un nudo en el estómago. ¿Debía callar y dejar que viviera una mentira? ¿O revelar la verdad y arriesgarme a ser el villano? Esa noche no dormí, atormentado por recuerdos de mi propia salida del armario a los 20. Cuando mi padre me echó de casa por un año. Sabía el dolor de la represión, pero también el costo de la honestidad. Al día siguiente, en el brunch de despedida, vi a Ana besando a Carlos. Y sentí una punzada de culpa. ¿Era yo cómplice de su engaño? La semana siguiente en Madrid fue un infierno. Carlos me llamaba diariamente, alternando entre ruegos y confesiones. Te necesito, Javier. Eres el único que entiende. Empezamos a vernos en secreto: cafés en parques remotos, paseos por el Retiro al atardecer. Cada encuentro profundizaba el conflicto: lo amaba por su vulnerabilidad, pero lo odiaba por su indecisión. Deja a Ana, le dije una tarde. Vive tu verdad. Él negaba: no puedo. Ella depende de mí. Y mi familia. Su padre, un magnate textil, había amenazado con desheredarlo si no formaba una familia tradicional. La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en círculos conservadores. Mi amiga Marta, lesbiana declarada, me aconsejó: no te involucres. Javi es casado ahora. Pero ignoré su advertencia. Atrapado en el drama. Un día, Carlos llegó a mi apartamento llorando: Ana quiere hijos pronto. No sé cómo fingir. Lo consolé. Y en ese momento, cruzamos una línea emocional que nos unió más. Sin embargo, la culpa crecía. ¿Estaba traicionando a Ana, una mujer inocente? ¿O salvando a Carlos de una vida falsa? Los encuentros con Carlos se volvieron frecuentes, siempre envueltos en secretismo. Nos veíamos en mi pequeño piso en Malasaña, donde las paredes finas obligaban a susurros. Él llegaba después del trabajo,
con el traje arrugado y los ojos cansados. Hoy discutí con mi padre. Me contó una vez. Quiere que me mude a Barcelona para ayudar en el negocio familiar. Ana está emocionada. Pero yo. No puedo imaginar esa vida. Le pregunté por qué no se divorciaba. Y su respuesta fue un suspiro: el escándalo destruiría a todos. Ana viene de una familia católica estricta, un divorcio tan pronto la marcaría. Sentí empatía. Pero también frustración. ¿Cuánto tiempo más iba a sacrificar su felicidad por apariencias? Mi propia vida empezó a resentirse. En el trabajo. Perdía concentración. Diseñando logos con errores que mi jefe notaba. Javi. ¿Estás bien? Pareces distraído. Me dijo en una reunión. Mentí. Alegando insomnio. Pero la verdad era que Carlos ocupaba mis pensamientos. Recordaba mi juventud en Sevilla, donde crecí en un hogar donde la homofobia era sutil pero persistente. Mi madre, devota, rezaba por mi cura cuando salí del armario. Ahora, viendo a Carlos atrapado, revivía ese dolor. Debes elegir. Le insistí en una cena clandestina en un restaurante apartado. O vives auténtico o mueres en vida. Pero la tensión escaló cuando Ana me invitó a una cena en su nuevo hogar en las afueras de Madrid. Ven. Javier. Carlos habla mucho de ti como amigo. Dijo por mensaje. Acepté. Aterrorizado. La casa era impecable, muebles modernos. Fotos de la boda en las paredes. Ana cocinó paella, charlando animadamente sobre planes futuros. Carlos. Pálido. Servía el vino con manos temblorosas. Durante la cena, surgió el tema de la familia. Queremos hijos pronto, anunció Ana, sonriendo. Carlos asintió. Pero sus ojos me suplicaban silencio. Sentí náuseas. ¿Cómo podía sentarme allí? ¿Sabiendo la verdad? Al final de la noche, mientras Ana lavaba platos, Carlos me llevó al jardín. Por favor, no digas nada. Susurró. La amo. Pero no como ella cree. Le respondí furioso: ¿y yo? Soy solo un escape. Él me besó rápidamente. Un gesto impulsivo que casi nos delata. Ana salió en ese momento. Y fingimos charlar sobre fútbol. Esa noche, en casa, decidí confrontarlo: o dejaba a Ana o terminábamos. Pero Carlos eligió el silencio, desapareciendo por días. La presión familiar de Carlos se intensificó. Su padre, Don Miguel, lo visitó inesperadamente. Hijo, necesitas estabilizarte. Ana es perfecta, no la decepciones. Le dijo en una llamada que oí por accidente. Carlos, llorando después, confesó: mi padre me cortará si sabe. Perderé el bufete. Todo. Empatizaba, recordando cómo mi propio padre me desheredó temporalmente. Pero la sociedad española, con sus avances en derechos LGBTQI, aún fallaba en entornos privados. En barrios como el mío. Era libre. Pero en el mundo de Carlos, la tradición reinaba. Un giro inesperado ocurrió cuando recibí una llamada anónima: sé lo de Carlos y tú. Deja de verlo o lo expongo.
Colgué. Aterrado. ¿Quién era? Sospeché de un compañero de Carlos. Quizás testigo de nuestros encuentros. Le conté. Y él palideció. Debe ser mi primo, es homófobo y envidioso. La amenaza nos unió más. Pero también amplificó el conflicto. ¿Vale la pena el riesgo? Pregunté. Carlos dudó. ¿Contigo? Sí. Pero su indecisión me hería. Decidí investigar. Busqué en redes sociales al primo. Encontrando posts conservadores contra el matrimonio igualitario. La familia tradicional es sagrada. Escribía. Confronté a Carlos, habla con él. Pero Carlos temía, si lo hago. Confirmo sospechas. Optamos por cautela. Reduciendo encuentros. Sin embargo, la soledad me consumía. Llamé a mi madre. Ahora reconciliada conmigo, hijo. El amor verdadero no duele tanto. Sus palabras resonaron. Pero ignoré el consejo. La crisis estalló en una fiesta familiar de Ana. Invitado nuevamente. Vi a Carlos discutiendo con su padre. Casado y sin hijos aún. ¿Qué esperas? Gritaba don Miguel. Carlos. Rojo de ira. Salió al balcón. Lo seguí, no aguanto más. Me confesó planes de huir conmigo. Pero dudaba por Ana. Ella sufriría. Le dije, todos sufrimos si sigues mintiendo. En ese momento, Ana nos oyó parcialmente. ¿De qué habláis? Mentimos. Pero sus ojos mostraban duda. Días después, Carlos me citó en un parque. Lo haré. Le diré la verdad a Ana. Mi corazón saltó. Pero temía las consecuencias. Esa noche, esperé su llamada. Ansioso. Cuando sonó su voz quebrada, lo intenté. Pero no pude. Ella lloró solo por pensar en mudarnos. Furioso. Colgué. ¿Era cobarde o protector? Mi dilema moral crecía. ¿Debería intervenir yo? La traición llegó como un rayo inesperado. Después de mi ultimátum, Carlos prometió resolverlo. Pero sus acciones decían lo contrario. Una semana después, recibí un email anónimo con fotos, Carlos y yo en el parque. Besándonos. El remitente, esto llega a Ana si no paras. Confronté a Carlos en su oficina. Irrumpiendo sin anuncio. Explícame. Exigí. Él. Aterrado. Admitió, fui yo. Tomé las fotos con un temporizador para tener pruebas si necesitaba chantajearte a ti. O a mí mismo. ¿Chantajearme? Sentí el mundo derrumbarse. Quería forzar una decisión. Explicó. Si las fotos salían, todo explotaría. Y yo sería libre sin ser el culpable. Su lógica retorcida me enfureció. ¿Usarme como excusa? Eso es traición. Salí furioso. Bloqueándolo. Pero el daño estaba hecho. Ana me llamó días después. Javier. ¿Sabes por qué Carlos actúa extraño? Discutimos. Y mencionó tu nombre. Mentí. Pero mi voz tembló. La culpa me carcomía. ¿Debía decirle? En España, donde el divorcio es común. Pero en familias tradicionales. Es un estigma.
Recordé casos de amigos, salidas del armario que rompían hogares, dejando heridas profundas. Carlos reapareció en mi puerta, suplicando, perdóname. Fue pánico. Lo dejé entrar. Pero la confianza se había roto. Hablamos de su infancia, represión en un colegio católico, donde besos robados con compañeros lo marcaron como pecador. Mi padre me golpeó una vez por un rumor. ¿Confesó? Entendí su miedo. Pero no excusaba la traición. Debes pagar el precio de la honestidad, dije. Él asintió. Pero pidió tiempo. La sociedad presionaba, en noticias. Debates sobre derechos LGBTQ y en regiones conservadoras. En Cataluña, donde vivía su familia. Prejuicios persistían pese a leyes progresistas. Mi amigo Pablo, activista, me urgió, ayúdalo a salir. Pero no a costa tuya. Ignoré. Atrapado. El clímax ocurrió en una cena familiar en Barcelona. Carlos me invitó como amigo. Pero era una trampa. Don Miguel, ebrio, arremetió contra los desviados en TV. Carlos cayó. Y yo exploté, eso es ignorancia. El padre me miró, tú eres uno de ellos. Carlos intervino, papá. Javier es gay. Y es mi amigo. Pero no defendió más. Herido. Salí. Carlos me siguió, no podía decir más. Le grité, ¿cuándo defenderás quién eres? De vuelta en Madrid. Decidí terminar. Pero Carlos llamó, Ana sabe algo. Encontró mensajes viejos. ¿Pánico, nuestros? No. Pero duda. Le aconsejé confesar. Lo haré. Prometió. Esa noche, Ana me visitó inesperadamente, dime la verdad sobre Carlos. Dudé. Pero revelé parcialmente, está confundido. Ella lloró, lo sospechaba. ¿Es por ti? Negué. Pero sus ojos acusadores me marcaron. ¿Lo amas? Preguntó. Asentí. Y ella se fue. Destrozada. Carlos me culpó, ¿le dijiste? Expliqué, vino a mí. Furioso. Cortó contacto. La traición mutua nos separó. Reflexioné sobre moral, ¿era correcto interferir? Mi decisión costó friendships y paz mental. Meses después, Carlos reapareció, divorciado. Ana me dejó tras confesar. Alegría mezclada con culpa. ¿Pagamos el precio? Preguntó. Sí. ¿Pero valió? La separación de Carlos y Ana fue un escándalo silenciado en sus círculos. Ella se mudó con su familia en Sevilla, buscando consuelo en la fe. Carlos, desheredado parcialmente por su padre, perdió el bufete pero encontró un puesto en una firma progresista en Madrid. Es liberador, me dijo en nuestro primer encuentro post-divorcio. En un café en Gran Vía. Pero sus ojos mostraban cicatrices, noches de insomnio. Terapia para procesar la represión. Yo, meanwhile, lidiaba con mi culpa. ¿Había empujado demasiado? Ana me envió un mensaje, entiendo ahora. Pero duele. Su perdón parcial no aliviaba. Nuestra relación evolucionó cautelosamente. Paseos por el Prado,
Discusiones sobre futuro. Quiero vivir abierto, declaró Carlos. Pero la sociedad aún juzgaba, amigos comunes lo evitaban, etiquetándolo traidor. En una fiesta, un excompañero lo confrontó: ¿engañaste a Ana por un capricho? Carlos defendió: era supervivencia. Yo admiré su crecimiento, pero cuestionaba mis acciones. El despertar vino en una manifestación LGBTQ y en Puerta del Sol. Carlos habló públicamente: viví una mentira por miedo. No más. Aplausos. Pero su padre lo llamó después: eres una vergüenza. Carlos cortó: esta es mi verdad. Inspirado. Reconcilié con mi pasado, visitando a mi padre en Andalucía. Hijo. Lo siento, dijo él, abrazándome. Pero no todo fue redención. Carlos y yo enfrentamos pruebas, celos por su pasado, mi desconfianza por la traición. Debemos elegir cada día, dijimos. La vida en España, con sus contrastes: progresismo urbano vs. tradición rural, nos recordaba el costo. Al final, sentados en mi balcón, reflexionamos. ¿Fue correcto todo?, pregunté. Carlos sonrió: dolió, pero nos despertó. ¿Es moralmente justo revelar un secreto ajeno si salva a alguien de una vida de mentiras, aunque destruya otras? La separación de Carlos y Ana fue un escándalo que se extendió como reguero de pólvora en sus círculos sociales conservadores. Ana, devastada, se mudó de vuelta con sus padres en Sevilla, donde la comunidad católica la envolvió en un manto de compasión, pero también de chismes. Pobre chica, casada con un mentiroso, murmuraban en la iglesia. Carlos, por su parte, enfrentó el rechazo directo de su familia. Don Miguel lo llamó a Barcelona para una reunión familiar que terminó en gritos: «¡Has destruido nuestro nombre! No esperes ni un euro de herencia». Carlos, con voz firme por primera vez, respondió: «Prefiero ser pobre y libre que rico y preso». Perdió su posición en el bufete familiar, pero consiguió un empleo en una firma legal especializada en derechos humanos en Madrid, donde su experiencia personal lo motivaba a defender casos de discriminación. Yo, Javier, lidiaba con las repercusiones en mi propia vida. Mi prima Elena, amiga de Ana, me confrontó en una llamada tensa: «Tú sabías y no dijiste nada. Eres cómplice». Perdí esa relación familiar, un precio que no anticipé. En el trabajo, mi distracción anterior se convirtió en inspiración. Creé una campaña para una ONG LGBTQ y sobre la importancia de la autenticidad, ganando un premio local. Pero las noches eran solitarias. Atormentado por preguntas: ¿había actuado por amor o por egoísmo? ¿Era mi intervención una salvación o una intromisión? Carlos y yo retomamos contacto gradualmente. Nuestro primer encuentro post-divorcio fue en un café en Gran Vía, bajo el sol otoñal. Él llegó con ojeras, pero una sonrisa genuina. Es liberador no fingir más, dijo, pidiendo un cortado. Hablamos de terapia. Él asistía semanalmente, procesando años de represión. Desde niño supe, pero el colegio católico me enseñó a odiarlo, confesó. Yo compartí mis batallas: la salida del armario que me costó un año de distancia con mi padre. Ahora entiendo el valor de la honestidad, respondí.
Nuestra relación se reconstruyó con cautela. Paseos por el Museo del Prado, donde admirábamos pinturas de Goya que reflejaban tormentas internas. Discusiones profundas sobre el futuro. ¿Queremos una vida juntos?, preguntaba él. Pero la desconfianza persistía. Recordaba su traición con las fotos. Y él mi presión para confesar. Debemos perdonar para avanzar. Decidimos en una cena romántica en mi piso. La sociedad española nos ponía a prueba. En Madrid. Éramos aceptados en barrios como Chueca. Pero en visitas a familiares. Los prejuicios surgían. Un primo de Carlos lo evitó en una reunión. No quiero que mis hijos vean eso. Carlos. Herido pero resiliente. Respondió, esto soy yo. Inspirado por su coraje. Participé en una manifestación en Puerta del Sol por derechos LGBTQI. Carlos subió al escenario improvisado y habló, viví una mentira por miedo a la familia y la sociedad. No más. La verdad libera. Aunque duela. Los aplausos fueron ensordecedores. Pero esa noche. Su padre lo llamó, eres una vergüenza para el apellido. Carlos colgó y lloró en mis brazos, duele. Pero es necesario. Mi propio despertar culminó en una visita a mi familia en Andalucía. Mi padre, ahora mayor, me abrazó, hijo. Lo siento por no entender antes. La reconciliación fue un bálsamo. Recordándome que el cambio es posible. Pero requiere sacrificios. Sin embargo, no todo fue un final feliz. Carlos y yo enfrentamos crisis, celos por su pasado hetero. Mi temor a otra traición. En una discusión acalorada. Grité, ¿vale la pena el dolor que causamos? Él respondió, sí. Porque ahora somos reales. Reflexionamos sobre las elecciones, la de Carlos de casarse por presión. La mía de involucrarme. La de Ana de perdonar parcialmente en una carta, entiendo tu lucha. Pero el daño es irreversible. Sentados en mi balcón una noche estrellada. Mirando las luces de Madrid. Concluimos que cada decisión tiene un precio. El amor verdadero exige verdad. ¿Pero a qué costo? ¿Es moralmente justo revelar un secreto ajeno si salva a alguien de una vida de mentiras? ¿Aunque destruya otras?